Como lo anunciamos, con nosotros ya la asambleísta Joana Moreira, miembro del Consejo de Administración de la Legislatura y también de la Izquierda Democrática, además de la Comisión de Justicia. También trataremos este tema. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Primero, explíquenos qué pasó, porque usted votó a favor de que se dé paso a esa denuncia en contra de la asambleísta y presidenta Guadalupe Llori, cuando su colega de partido y miembro del CAL también dijo que se allanaba lo que decía su partido, y usted aparentemente no lo hizo. Muy buenos días, Byron, muy buenos días a todo el pueblo ecuatoriano que nos escucha en este momento. Gracias a Ecuador TV por ese espacio y la oportunidad. Es importante manifestar que las decisiones que tomamos como asambleístas, muchas de ellas, y no por decir todas, salen de un prepleno que nosotros tenemos, donde tratamos varios puntos, sobre todo estos puntos que son críticos en la Asamblea Nacional, y en ese momento, en ese prepleno, existieron dos mociones, una incluso que fue apoyada por la compañera Yesenia Guamaní, que era de no calificar las denuncias, y otra que fue respaldada por otra compañera y que tuvo la votación de la mayoría de los miembros de la bancada de Izquierda Democrática, y fue la de calificar las denuncias y darle paso a la creación de esta comisión para que se pueda evaluar a los miembros del CAL y sobre todo darle una respuesta al pueblo ecuatoriano y destrabar sobre todo la Asamblea Nacional. Esas son las decisiones que yo tengo que tomar en los momentos adecuados, y son las decisiones que se lleva incluso y que se debería llevar incluso los medios de comunicación. Una persona no puede decidir por toda la bancada, y sobre todo cuando la compañera manifiesta que ha realizado una llamada en el medio de una votación, en el medio de una sesión, para que le digan cómo tiene que realizar esta votación. Incluso el Estatuto de la Izquierda Democrática manifiesta que ni siquiera es el presidente quien debe dar la línea en el partido ni en la bancada, sino que lo es el Consejo Ejecutivo, que son todos los presidentes provinciales. Pero era un tema de procedimiento, es decir, la denuncia de Esteban Torres, no Esteban Torres Cobo. Entonces era un formalismo, pero había que esperar que se introduzca el nuevo, la corrección. Era lo que pedía Guamaní. ¿Por qué se apuraron? La ley no te da la posibilidad de corregir, la ley te manda a completar. Y eso es lo que se establece. Este era un error de tipeo. ¿Por qué? Porque cuando inicia la denuncia, inicia Luis Esteban Torres Cobo, con número de cédula, como se identifica. La persona estaba claramente identificada. Luego de esto, hace reconocimiento de la firma y la rúbrica ante un notario con Luis Esteban Torres Cobo. Por lo tanto, donde se equivoca, y por decir es un error de tipeo, es al final de la denuncia, cuando va a firmar, pero estaba claramente identificada que era la persona que denunciaba, y sobre todo ya había existido ese reconocimiento de la rúbrica y la firma, y usted sabe muy bien que los meros formalismos no pueden sacrificar la justicia. Y cuando él hace un alcance manifestando que se había equivocado al final de la denuncia, pero estaba claramente identificada quién era la persona, incluso somos 3 de los 4 votos, las personas que somos abogadas y que conocemos el derecho, no podemos pretender que se puede subsanar o corregir algo cuando incluso la ley no te da esa posibilidad. Entonces era un error de tipeo, y un error de tipeo no podía echar abajo todo el trabajo que había hecho el CAL. Pero no había un apuro de pasar rápido eso para hacer No había un apuro cuando incluso nosotros tuvimos que realizar una sesión previa porque no se ponía en conocimiento de las denuncias. Se tuvo que apelar a una presidencia porque no se pretendía hacer caso de la moción que se había sido calificada, incluso con 5 miembros del CAL, y cuando se había tenido que solicitar que se convoque, se había dejado convocado, para ese día la continuación de la sesión. ¿Cuál apuro podemos hablar cuando vemos claramente que no existe la voluntad por parte de quien dirige este órgano de poder darle respuesta y sobre todo dar garantías? También para que se apele la presencia de Llori y se la cambie. No estoy de acuerdo con las formas ni con el fondo en el que se han dado estas situaciones, pero llevamos 2 meses en el que estamos totalmente estancados en la Asamblea Nacional, en la que incluso tuve que pedir a los jefes de bancada un acuerdo previo para que se permita tener la sesión de, por ejemplo, el aborto, en el que nos quedan pocos días para pronunciarnos, y que esa sesión se la pueda mantener en paz y se pueda culminar esa sesión. Cuando ya tenemos incluso que llegar a esos acuerdos por fuera de la presidenta para que se puedan permitir esas sesiones, y tenemos después de 2 meses recién el uso progresivo de la fuerza, creo que no existe apuro, existe ya esa... yo creo que desgán incluso de poder trabajar en la Asamblea, porque no se puede. Pero parece que la oposición lo que quiere es cambiarles a todos ustedes, incluyendo a la presidenta y todo el mundo local, para poner gente, a su favor, para
cambiar también las comisiones y por ende también cambiar o juzgar en la comisión de fiscalización al Consejo de Participación. Eso lo han dicho claramente. ¿Usted también está detrás de todos estos cambios o no? Las comisiones es un trámite totalmente aparte, incluso se pueden hacer con una nueva mayoría en cada una de las comisiones, que podría ser posible si nos damos cuenta cómo se conformaron la comisión, porque yo participé en las mismas. Tienen mayoría, por ejemplo, UNES y Pachacuti. Si ellos quisieran podrían cambiar los presidentes de las comisiones, como sucedió con Medina Pazmiño, que se llegó a un acuerdo previo y se hizo de esa forma. Lo que nosotros queremos es que, y lo que quiero ya en este momento es que yo no voy a aferrarme a un cargo, porque el cargo en este momento no me hace a mí, me hace el trabajo que he realizado, y si no puedo hacer un trabajo, no puedo avanzar incluso en mi trabajo en la Asamblea Nacional, en la provincia, y darle respuestas a las situaciones. Como le digo, no estoy de acuerdo, pero si en este momento yo tengo que dar un paso al costado para que la Asamblea Nacional pueda trabajar y pueda seguir su curso, ¿qué tengo que elegir? ¿Entre seguirme aferrando a una vocalía? ¿Está alejado entonces a la disciplina partidista también con esta acción o no? La izquierda democrática se ha pronunciado hasta donde yo he visto incluso el jefe de bancada de que están de acuerdo en la conformación de esta comisión, están de acuerdo con que se evalúen los miembros del CAL, y por lo tanto por eso a mí sí me llama mucho la atención la votación, e incluso que se pretenda, no sé, cambiar la línea del partido cuando eso tiene que ser previo a un acuerdo de bancada. Como usted se puede dar cuenta en la rueda de prensa que sale a dar el jefe de bancada, no está en toda la bancada, porque no podemos nosotros mentir al pueblo ecuatoriano y tratar de olvidar una sesión en la cual se tomó una dirección y se tomó una línea. Me permite cambiar de tema porque estoy contra el tiempo, porque es importantísimo. La Corte Constitucional ha devuelto el informe de ustedes a propósito de la ley de interrupción del embarazo en casos de violación. Por lo tanto, le quedan apenas 2 días, hoy y mañana, a menos que también el Viernes Santo trabajen. No sé si contempla eso la comisión, porque entiendo que va a receso de comisión. Usted fue la ponente. ¿Qué hizo mal la Asamblea? Bueno, no creo que la Asamblea haya hecho algo mal. Creo que la Asamblea ha tomado un rumbo correcto al momento de que cuando el presidente fundamenta sus objeciones en tema de constitucionalidad, la Asamblea no es el órgano competente para resolverlos, el único que puede hacerlo es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional para mí acaba de marcar un precedente terrible en el que la Asamblea incluso le da la posibilidad de que pueda resolver sobre estos temas, en el que le dice al presidente que no importa el fondo del veto siempre y cuando la etiqueta te diga o veto parcial, o veto total, o veto parcial por inconstitucionalidad. No importa cómo esté fundamentado estas objeciones, sino el nombre que el presidente pretenda ponerle. No hace un análisis de fondo y sobre todo nos muestran cómo es una corte que va a resolver sobre lo que está por encima, no hace un análisis de fondo y se va incluso en contra de los derechos de las niñas, mujeres, adolescentes víctimas de violencia sexual, y eso es lo que resuelve. La Asamblea ha hecho lo correcto, la Asamblea ha tratado de darle creo que un paso más a este proceso antes de que se violenten los derechos de las víctimas de violencia sexual. Ahora le toca a la Asamblea Nacional y esperemos que la Asamblea, más allá del fondo, pueda darse cuenta de lo que va a venir posteriormente. Por ejemplo, ¿qué pasaría con una ley económica urgente que la Asamblea Nacional modifica, la Asamblea Nacional incorpora observaciones, incorpora mejoras, el presidente va incluso a agregar textos nuevos, va a cambiar totalmente el sentido de la ley y ¿por qué no? Va incluso a ingresar la misma ley que ingresa a un inicio antes de que esté estos cambios hechos por la Asamblea Nacional, pero como los votos son 92 va a ser casi imposible lograr ese escenario y el presidente va a usar su capacidad de veto como colegislador para ingresar leyes totalmente nuevas, pasándose por encima de la Asamblea Nacional, y eso es lo que se ve, más allá de estar de acuerdo o no con el aborto, o más allá de estar o no de acuerdo con ese proyecto que se aprobó, es un proceso que pasa, es un poder del Estado que tiene que respetarse, incluso en el veto te da limitantes que no respetó el presidente, como agregar textos alternativos o cambiar totalmente el sentido de la ley. Lo que dice la Corte en su fallo dice, y lo voy a leer textual, no tiene competencia para calificar la naturaleza de la objeción presidencial, sino exclusivamente saber si es constitucional o no, y según la Corte no se puede verificar eso mientras no entre en vigencia la ley. Es justamente lo que nosotros ratificamos. Lo que queríamos es que la Corte Constitucional pueda hacer un análisis de los fundamentos en las que se basaba el presidente en su veto. Incluso teníamos un precedente que se realizó en el anterior Congreso con la Ley de Seguridad Social, en la que esa Corte sí
manifiesta que el presidente no realiza un veto parcial, sino un veto inconstitucional por el fondo de la misma. Pero tendremos que seguir el proceso. Esta ley, esperemos que los asambleístas puedan entender el escenario en que nos encontramos y sobre todo cómo pasa el presidente por encima de la Asamblea Nacional, y que podamos unir fuerzas o voluntades para futuros proyectos que se vienen como un respeto y un respaldo hacia el órgano, hacia la institución, más no hacia un proyecto de ley. Y si no, esperemos que la Corte en su momento adecuado sí resuelva a favor de las víctimas de violencia sexual con una demanda de inconstitucionalidad. Pero alguien tendría que presentar la demanda. ¿Serían ustedes? ¿Usted como asambleísta ponente, como bloque, como movimiento social? Nosotros estamos realizando una demanda junto a mi despacho, pero me gustaría, y de hecho hago un llamado para todas las organizaciones civiles, los colectivos feministas, los representantes, que podamos unir fuerzas para que esta demanda pueda tener, creo que esa presión social necesaria que se requiere para lograr estas grandes luchas y ganarlas, obviamente siempre en el marco de los derechos humanos y el respeto hacia la vida y sobre todo las vidas de víctimas de violencia sexual. Sé que los colectivos también están preparando sus demandas, y como logramos con la interrupción del embarazo en casos de violación, creo que esto va a ser un tema que nos va a tocar muchísimo en las calles, de presión y de continuar sabiendo de que este sistema lamentablemente siempre nos quiere poner a un lado o nos quiere invisibilizar, y que nosotras tenemos que organizarnos y seguir luchando como siempre. Asambleísta, muchas gracias. Gracias a usted. Asambleísta Joana Moreira, de la Izquierda Democrática, miembro del Consejo de Administración de la Legislatura.